Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Cáncer. Mi queridísimo Cáncer, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Cáncer. Comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Cáncer y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, Cáncer, dentro de lo laboral. Bueno, Cáncer y el trabajo. Hay cierta incertidumbre por tu parte, ¿eh? Cáncer, por un lado esperas cosas muy positivas y por otro lado dices es poco probable, ¿no?, que suceda esto. Tú tendrás noticias de esto, Cáncer, a lo largo del mes de diciembre. Vas a ir viendo avances en todo esto, pero realmente la noticia que tú quieres tener la vas a tener en esa fecha, en la fecha que te estoy diciendo, en el mes de diciembre, ¿bien? Y ahí tú ya decides, cuando llegue ese momento decides qué hacer, tomas esa decisión. Cáncer, que estáis trabajando también, todos los que estéis esperando dentro del trabajo ciertos cambios, pero que os afectan a ti, que os afectan, digamos, indirectamente, que haya cambios dentro del lugar donde trabajáis, cambios internos. Habrá cambios. ¿Os afecta de manera negativa? No, Cáncer, no sería algo negativo en vuestra vida. Es cierto que el cambio que muchos de vosotros estáis esperando es la salida de alguien, ¿vale? Cáncer, que no estáis trabajando. Os veo intentando tomar una decisión en vuestra vida, una decisión de cambio, ¿bien? Hay alguien que os ofrece un cambio o que os intenta echar una mano en algún aspecto relacionado con el trabajo, bien, pero también hay una parte de ti que te echa para atrás, como que tú no estás preparado o preparada para dar ese paso, ¿no? Aquí ya es cuestión tuya, Cáncer. Aquí ya es cuestión tuya si tú quieres realizar ese cambio o no. Yo no te puedo hablar ahora mismo de firmas de contrato porque en esta semana yo no la estoy viendo. Cáncer, que tenéis un negocio. Si realizas ese cambio, Cáncer, tú puedes tener un triunfo dentro de tu negocio. Pero tú tienes que tener en cuenta que después de ese triunfo tendrás que tomar decisiones importantes. Decisiones que a lo mejor algunos de vosotros no estáis preparados para tomarlas, ¿no? Entonces estas decisiones tienen que ver con alguien. Y alguien bastante cercano a vosotros, ¿eh? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu economía. Vamos a ver. Os veo como una situación, un momento en el cual vosotros sentís como que alguien se interpone en vuestro camino a la hora de recibir algo, ¿no? A la hora de que algo avance, algo que os pertenece o algo con lo que sabéis que le podéis sacar algún tipo de provecho, algún beneficio. Entonces, aquí lo que dicen las cartas, Cáncer, es: esto no avanza porque hay alguien que no quiere que avance, ¿bien? Pero que de todas formas, antes o después, tú vas a tener un triunfo en todo esto. Los Cáncer que estéis esperando un dinero a nivel familiar, hay un triunfo, hablan de un triunfo. Bien, así que todos los que estéis en esa situación de esperar un dinero familiar, ese dinero llegará. Vamos a seguir, seguimos. Cáncer, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Cáncer que estáis solteros.
Vamos a empezar con estas, Cáncer, que estáis solteritos. Cáncer, que estáis solteros, comunicaciones con una persona que podría ser un poco mayor que tú, Cáncer. Esto es lo primero que está saliendo, ¿eh? Esta persona, entre esta persona y tú te puedo decir que hay distancia, ¿bien? Pero también te digo, Cáncer, que como todo el mundo, esta persona tiene un pasado, pero este pasado de esta persona también dicen las cartas, cuidado porque volverá. Ese pasado volverá, Cáncer. Y dicen las cartas que una vez que vuelva ese pasado puedes dar esta historia por terminada, ¿vale? Así lo dicen las cartas. Pero también me hablan aquí después de una persona que podría entrar a tu vida después de un cambio muy grande que tú hagas. Me hablan de un cambio de residencia o de domicilio. Y ese cambio tiene que ver con lugares de tu pasado. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Que estáis solteros. Estas comunicaciones pronto te darás cuenta que son comunicaciones que no fluyen, ¿no? Que no salen a la luz, que esa persona en cierto modo no ha soltado algo, así lo dicen las cartas, y dice, esto te vas a dar cuenta muy pronto. Luego aparte te voy a decir una cosa, Cáncer, hay un detalle de esta primera persona que yo he visto aquí, que dice, tú te vas a dar cuenta que es una persona que está en una situación de su vida que se agarra a lo que sea, simplemente quiere salir de su situación. O sea, aquí, aquí lo que estamos hablando que es una persona que ni se fija en la persona, ni en los sentimientos, ni en nada. Quiere salir de una situación y ya está. Bien, vamos a centrarnos en la persona importante. En la persona que aparecería una vez que tú hicieras un cambio en tu vida. Hay distancia, ¿eh? Hay distancia, Cáncer. Y dicen las cartas, están confirmando que esta persona está en un lugar donde tú tienes a alguien, donde tú tienes o a familiares o gente cercana o algo así. Entonces, esta persona sería una persona importante en tu vida, sí. Si yo estoy en lo cierto y esto fluye así de rápido como yo lo estoy viendo, yo te puedo decir, Cáncer, que tú a lo largo del mes de enero ya, el mes de enero, principios de enero, tú estás sintiendo algo, tienes una ilusión importante con esta persona. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer, que estáis solteros. A lo largo de esa historia importante, dice, habrá momentos en los que pensarás que todo va a quedar como amigos, ¿no? Porque tenéis ideas de vida muy diferentes, Y la inestabilidad que esta persona te muestre, porque tiene otra planificación en su vida, en un futuro, que no será una inestabilidad por terceras personas, sino porque tiene otra planificación, ¿bien? Esta situación, dice, podría llevarte a pensar como sales aquí pensando que no te lleva a ningún sitio. Entonces esta situación se convierte como en algo que te obstaculiza, como una rivalidad, ¿no? Vamos a ver qué más.
persona, los cambios que quiere hacer en su vida en ese momento son todo para crecer a nivel laboral, Cáncer. ¿Tú tienes la opción de seguir a esta persona en un futuro? Sí. Pero tú también te lo vas a pensar mucho. Entonces, ahí ya veremos qué va sucediendo con todo esto. Vamos a seguir, seguimos. Cáncer, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Cáncer que estáis casados, los que estáis en convivencia y Cáncer que estáis de novios. Vamos a ver. Casados, en convivencia y novios. Está a punto de cerrarse una etapa de vuestra vida, está a punto de terminar algo, así lo dicen las cartas. Son cambios muy bruscos lo que yo estoy viendo aquí, Cáncer, muy bruscos. Voy a decir lo que veo, Yo cuando digo voy a decir lo que veo ya os asustáis, ¿verdad? ¿A que sí? Bueno, el cierre de una etapa, pero a mí el cierre de esta etapa realmente a mí no me gusta, ¿vale? Entonces aquí lo que dicen las cartas es que se puede reanudar algo que estuvo relacionado con lo laboral e implican terceras personas. Y voy a decir una cosa más, si esto vuelve a pasar, para los que puedan, puede haber hasta embarazos de por medio, así que esto hay que tener mucho cuidado. Entonces, el fin de la etapa que yo veo realmente es el fin de una etapa, porque yo veo muchos de vosotros que habéis dado una oportunidad o que habéis decidido seguir con la persona y habéis estado bien, pero este cambio implica el ya no me demuestras lo que me estabas demostrando. Entonces hay un cambio muy brusco ahí. Es como si la etapa bonita se terminara. No, ¿cómo? No. Sin el cómo. Vamos a ver qué más. De todas maneras, ya os digo, Cáncer, los que no os sintáis identificados con esta tirada podéis mirar vuestro signo ascendente. Seguimos, Cáncer, casados, en convivencia y novios. Hay reproche en cuanto a los sentimientos, hay mucho reproche y en cuanto esto pasa nos ponemos a investigar, eso es lo que dicen las cartas. Hay un cambio muy brusco en cuanto a los sentimientos y aquí sale como uno piensa claramente, aquí se está ocultando algo. ¿Y informaciones nos podían llegar antes de diciembre? Por supuesto que sí, Cáncer. Podrían llegar informaciones de lo que realmente podría estar sucediendo, Vamos a seguir, seguimos. Ten en cuenta también que la persona con la que tú estás, Cáncer, le ha costado mucho salir del nido, Y hay muchas cosas que se arrastran aquí, muchas. Vamos a ver qué más. Hay una traición, sale claro. En cuanto a sentimientos, hablan de una traición, o sea, sale clarísimo. Y dice, habrá que tomar decisiones. Habrá que tomar decisiones. Estaréis un tiempo muy estancados. Entonces aquí cada uno tomará su decisión. Pero que hay mucha indecisión, hay mucho que querer saber aquí y mucha confusión en todo esto, Cáncer, porque lo que sale también es confusión en este aspecto. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Cáncer, casados, en convivencia y novios. Llegarán informaciones que nos pondrán muchos obstáculos. Dudaremos de la lealtad de la persona. Pero a mí tampoco me indican aquí en estas cartas una ruptura. Pueden cambiar muchas cosas en tu relación, pero a mí no me indican una ruptura.
Estás con una persona muy difícil. Te la puede cagar una y otra vez y decirte que es mentira. Y volver al punto de partida a reconquistarte de nuevo. Y esto es una locura, realmente. Así que ya cada uno aquí que lo aplique a su historia y que tome las decisiones que quiera tomar. Bien, de todas maneras, como siempre digo, si tú no te sientes identificado con esta tirada Cáncer, puedes ver tu signo ascendente. Seguimos, Cáncer, con tu mensaje especial del amor. Cáncer y tu mensaje especial del amor. Antes de tomar ninguna decisión, espera a recibir las noticias que necesitas recibir. O espera o asegúrate de que algo tiene que salir como tú crees que debe de salir para tu beneficio propio. Así lo dicen las cartas y cada uno que lo aplica a su historia. Seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Cáncer y tu salud. Inflamación de vientre, Cáncer. Inflamación de vientre y esta inflamación puede causar náuseas, malas digestiones, en fin, todo lo que tenga que ver con el aparato digestivo. Prestarle atención a eso. Como siempre os digo, ya sabéis que no soy médico. Vamos a seguir, Cáncer. Seguimos con tu mensaje general. Tu mensaje general, Cáncer, te dice, simplemente debes de esperar. Esperar a una fecha del mes de diciembre. Pasarán cosas muy positivas y te darás cuenta también, de que ciertas indecisiones de una persona cercana a ti te ha traído algunos problemas en un pasado, pero lo que viene es positivo. Ese es el mensaje que te dan. Vamos a seguir, Cáncer, con un número que te voy a dar, el número 62. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Cáncer, que te mando un besito fuerte y como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.